Paz de Cristo a todos en esta hermosa tarde. Queremos dar la bienvenida a todos amigos, hermanos que están sintonizándonos a través de estos medios de comunicación, y en este día queremos darle la bienvenida porque es un privilegio estar en este día aquí trayendo esta palabra para edificar nuestra alma, nuestra mente, nuestro ser, nuestro espíritu. Y sean bienvenidos todos en esta hora. Queremos invitarlos en este día que hagamos una oración y que nos pongamos en la mano del Señor para que el Señor sea el que nos guíe, el que nos dirija a través de esta lección. Padre nuestro que estás en el cielo, glorioso tú eres, Señor, grande y maravilloso eres tú, Padre mío. Te damos gracias por este privilegio que nos das de poder estar aquí en este lugar, poder exaltarte, glorificarte, Señor, porque tú eres digno de ser alabado y glorificado, Señor, porque solamente tú eres Dios, tú eres santo. Y Señor, en esta hora nos ponemos en tus manos para que tú nos guíes a través de esta lección, que nos permitas entender tu propósito, tu voluntad, Señor, que nos permitas conocerte aún más cada día, Padre. Te rogamos que bendigas a cada uno de los hermanos que están conectados, a los hermanos que están tal vez manejando, también que van a ver este video otra vez más tarde, pero te rogamos que, Padre mío, tú los bendigas de igual manera, Señor. Bendice a nuestros amigos que también, Señor, tú, Señor, estás trabajando en sus vidas. Te rogamos que bendiga a sus familias, sus hogares, Señor Padre. Te rogamos que tú abras el corazón y que toques el corazón de cada uno de nosotros, Padre. Te rogamos que nos uses para alabar, para bendecir tu nombre. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues en esta hermosa tarde sean bienvenidos una vez más y vamos a ir a la palabra del Señor. Hemos estado mirando estas lecciones. Gracias a Dios por la lección de nuestros hermanos la semana pasada. Gracias por cada uno de los que han impartido las clases, cada uno de nuestros maestros. Y gracias también a nuestro pastor porque él fue el que dio la clase pasada. Y una lección que necesitamos, una lección que nos ayuda a mirar qué es lo que necesitamos, qué necesitamos hacer. Y gracias a Dios por la palabra, ¿verdad?, que nos dice que necesitamos caminar a la santidad porque necesitamos entrar al reino de Dios. Y nos invitaba el hermano pastor en esa lección, ¿verdad?, que nadie puede entrar al reino de Dios sin fe y mucho menos sin santidad, solo que la fe y la santidad van de la mano para poder entrar en el reino de Dios. Y en este día vamos a estar mirando esta hermosa lección de dice Dios manifestado en carne. Necesitamos conocer, necesitamos aprender la palabra, necesitamos forjar nuestra mente y tal vez tenemos muchas preguntas en estos tiempos porque tal vez no hemos buscado, tal vez nadie nos ha enseñado, ¿verdad?, qué es lo que quiere Dios de nosotros. Pero gracias a Dios que un día el Señor tuvo misericordia de nosotros y nos alcanzó y nos restauró. Y en este tiempo, pues yo sé que hay amigos, hermanos recién convertidos y necesitamos conocer la palabra de Dios. Necesitamos entender qué es lo que Dios quiere y demanda de nosotros. Y muchas veces tenemos muchas dudas porque no conocemos la palabra. Y en este día vamos a estar mirando Dios manifestado en carne. Aquí lo miramos. Yo cuando era pequeño, yo oía solamente del niño Dios. Del niño Dios. Especialmente cuando llegaban los diciembres, ¿verdad?, pues que se hacían los acostamientos, que había fiestas y pues que van a acostar al niño Dios. Pero era todo lo que sabíamos, ¿verdad?, del niño Dios. Pero vamos a estar mirando en este día Dios manifestado en carne y vamos a aprender, ¿verdad?, cosas nuevas que no conocemos. Dice la palabra del Señor en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú no conoces. Cuando clamamos a Dios, el Señor nos va a enseñar cosas que no conocemos. Y en este día vamos a estar mirando esta hermosa enseñanza y vamos a tratar de exponerla para usted y que sea de bendición para su vida. Dice en Isaías 9:6:
Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí está hablando Isaías, el profeta Isaías, en este versículo, ¿verdad? Porque él era un profeta, él estaba profetizando acerca de un niño, ¿verdad? Y aquí en esta profecía habla de este versículo 9:6. Vamos a mirar ahí la introducción. La palabra de Dios deja claro que Jesús es totalmente Dios y hombre. Las expresiones o términos usados por Isaías de Dios fuerte y Padre eterno se refieren a que ese niño nacido es Dios manifestado en carne. El profeta Isaías, también conocido como el profeta mesaico, profetizó también que el Mesías se llamaría Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Allí en Isaías capítulo 7, versículo 14 dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mateo capítulo 1, versículo 23 dice, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el versículo 14 miramos que es una profecía, ¿verdad? Pero en Mateo miramos que la profecía se cumple. Solamente estaba profetizando, en Mateo se está cumpliendo. Vamos a mirar ahí el punto 1, dice, Dios mismo vendrá. Está hablando, ¿verdad? Isaías está profetizando y aquí dice el profeta, dice que Dios mismo vendrá. Y vamos a ver estos versículos que van a estar hablando acerca de su venida. Y dice, para el profeta Isaías no había duda de quién era el Mesías o niño que habría de nacer. Él lo declara y afirma que es Dios mismo. Isaías 35:4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Mi Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías capítulo 33, 22, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo nos salvará. Aquí está hablando que Dios mismo se va a manifestar, Dios mismo se va a venir. También tenemos en Isaías capítulo 25, versículo 9, dice, y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. También en Isaías 52, 6 dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Entonces miramos cómo la palabra nos enseña que Él va a venir. Nos enseña que Él mismo se va a manifestar. Que Él mismo, ¿verdad?, es el que va a hacer la obra. Dice, he aquí en Isaías capítulo 62, 11, dice, he aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí tu recompensa con él y delante de él su obra. Miramos estos versículos que está hablando de su venida, está hablando
que Él mismo es el que va a venir. Entonces, Isaías lo estaba hablando, ¿verdad? Estaba profetizando de la venida del Mesías, ¿verdad? O de la venida de la manifestación de Dios en carne. Dice Zacarías capítulo 9, versículo 16, dice: y lo salvará en aquel día Jehová su Dios como rebaño de su pueblo, porque como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. También Zacarías capítulo 11, versículos 12 y 13 dice: y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo, y pasaron por mi salario 30, dice aquí, y si no, dejadlo, y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Y me dijo Jehová: échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Aquí está hablando una vez más, ¿verdad? Una vez más que Él vendrá. Está hablando, está profetizando Zacarías también, ¿verdad?, acerca de la venida del Señor. Y si nos damos cuenta, cuando leemos esta palabra, también miramos, dice que el Señor fue entregado. Dice que el Señor fue entregado, fue vendido, vamos a ponerlo de esta forma, por 30 monedas de plata. Judas habló con aquellos hombres, ¿verdad?, que andaban buscando a Jesús, con los ladrines, y vino y les dijo: yo sé dónde está Jesús, pero pues necesito que me den una fellecita, ¿verdad? Y dice que le dieron 30 monedas de plata. Dice aquí que lo apreciaron, lo pesaron por 30 monedas de plata. Y esta profecía se cumple, ¿verdad?, ahí en Mateo, donde miramos que Jesús fue traicionado, ¿verdad?, por 30 monedas de plata. Entonces miramos cómo la palabra se va cumpliendo, pero solamente es una profecía, y miramos cómo el Señor se estaba manifestando, cómo va a venir Él mismo a esta tierra. Vamos a ver allí en la segunda fase, dice: la profecía de la voz que prepara el camino a Jehová. ¿Verdad? Hemos escuchado la palabra, hemos estado mirando a través de los tiempos, a través de los díceres, pero gracias a Dios que ahora podemos mirar la palabra. La palabra es la que nos da vida, la palabra es la que nos enseña, la palabra es la que nos guía, la palabra es la que nos libera de tantas ideologías que teníamos en nuestra mente, ¿verdad? La palabra ahora nos hace libres porque ahora conocemos, ¿verdad?, la profecía, conocemos la manifestación de Dios. Dice: profecía de la voz que prepara el camino a Jehová. Dice: la profecía de la voz que prepara camino a Jehová. Isaías 40, 3 y 5, de 3 al 5, dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea asolado y bájese todo el monte, y callado y lo torcido se enderece. Y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esa voz era Juan el Bautista, preparando camino a Jehová, según Mateo capítulo 3, versículo 1 al 3. También miramos, ¿verdad?, cómo Juan predicaba en el desierto, cómo esa profecía también de Isaías se cumplió. Allí miramos, si la miramos en Mateo capítulo 3, versículo
1 al 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezará sus sendas. Qué hermosa la palabra, hermano. Solamente estamos mirando cómo los profetas hablaron en aquellos tiempos y viene el cumplimiento, ¿verdad? Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando de muchos años antes que se manifestara nuestro Señor Jesucristo, pero estos profetas estaban hablando que el Señor vendría, ¿verdad? Que el Señor vendría y se manifestaría en carne. Y aquí miramos las manifestaciones, ¿verdad? Miramos cómo el profeta Isaías, aquí en el capítulo 40, 3 al 5, ¿verdad?, hace una iluminación en el capítulo de Mateo, capítulo 3, versículo 1 al 3, y un cumplimiento, ¿verdad?, que es de la palabra. Entonces, miramos cómo se lleva a cabo. También miramos aquí más adelantito, se profecía sobre el sufrimiento. También se profetizó acerca de su padecimiento, así como se profetizó su nacimiento, ¿verdad? Cómo se iba a preparar el lugar, cómo se iba a preparar el camino para él. Y bueno, aquí miramos profecía también de su sufrimiento. También miramos aquí que Zacarías profetizó acerca, ¿verdad?, de su sufrimiento. Y Zacarías pues era otro profeta, ¿verdad? Profeta, miramos que cuando nace Juan el Bautista, ¿verdad?, que fue primero que el Señor Jesucristo, dice que este fue el que quedó mudo. Fue el que profetizó, ¿verdad?, en ese tiempo. Dice, lo que el profeta ve es que al que traspasaron es el mismo Jehová, el mismo. En Zacarías capítulo 2, versículo 8 al 10 dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieran contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre todos los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. ¿Cómo lo describe aquí, verdad? ¿Cómo lo mira Zacarías, lo que iba a pasar? Y imagínense, aquí está hablando de cómo el Señor va a bendecir a los que bendicieren, ¿verdad? Esa es la palabra. Aquí está hablando de otra profecía, y dice aquí: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito. Imagínense qué tremenda la palabra. Una profecía, ¿verdad?, que se dijo, y miramos cómo cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, ¿verdad? Cómo fue crucificado y cómo fue torturado en ese camino, ¿verdad?, a la cruz, y cómo también se cumple cuando le traspasan ese costado. Y aquí está haciendo un énfasis de eso y cómo se viene a cumplir,
esta profecía. Se viene a cumplir esta profecía y se cumple conforme, ¿verdad? Se profetizó. Allí en Juan capítulo 19, versículo 37, y también dice, otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Allí en Juan. ¿Y a quién fue el que, si en estos días, ya conociendo la palabra, conociendo la historia, a quién fue el que traspasaron? ¿A quién fue, verdad? Pues a Jesús. Pero era una profecía. Y aquí también dice en Juan. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Pues ¿a quién era? Pues a Jesús. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Dice, sí, amén. Como la palabra habla aquí en el libro también de Apocalipsis, está hablando de su venida, está hablando de su regreso, ¿verdad? Aquí Juan recibe la revelación, ¿verdad? Dice, he aquí que viene con las nubes. Estamos esperando su venida y si está profetizado, pues se va a cumplir, obviamente. Entonces, esto va a ser más pronto de lo que pensamos. La palabra se tiene que cumplir, así como se vino cumpliendo las profecías de Isaías y Zacarías. También esta revelación de Juan se va a cumplir. Solo que necesitamos estar atentos, necesitamos a prepararnos para esta venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Pero pues necesitamos mirar esta palabra, necesitamos aprender esta palabra, que cómo la profecía se cumple. Y si Dios lo ha dicho, se va a cumplir. Entonces necesitamos conocer la palabra, hermanos. Por eso muchas veces nos emocionamos y tal vez ya nos hablaron un poco del arrepentimiento, nos hablaron de la nueva vida en Cristo. Tal vez ya aprendimos que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, pero es muy importante también conocer la palabra, hermanos. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos edifica, la palabra es la que nos da el crecimiento. Estábamos mirando unos días atrás, dice que el que habla en lengua se edifica a sí mismo, estamos hablando allí, pero dice que el que interpreta lenguas, ¿verdad?, edifica a alguien más. Solo que aquí lo mejor de todo esto, que cuando conocemos la palabra podemos ayudar a alguien más, porque ya lo hemos mirado a través de la palabra, ya lo entendimos y vamos a seguir creciendo, ¿verdad?, en el Señor. Allí en este término 4 dice, entendiendo mejor la manifestación de Dios en carne. Muchas veces no podemos entender esto, cómo Dios se manifestó en carne, por qué lo hizo, por qué tuvo que hacerlo, cuál era su propósito. Pero en esta lección dice, todo ser humano está compuesto de espíritu, alma y carne. Carne, podemos ser cuerpo, ¿verdad? Dice, no se puede llegar a ser humano sin estos elementos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, todo. Está hablando aquí, ¿verdad?, de todo, que el Señor nos santifique por completo, ¿verdad? Entonces está hablando del espíritu, está hablando del alma y está hablando del cuerpo. O sea, todo nuestro ser, ¿verdad? Y que sea guardado irrepresiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí miramos, ¿verdad?, la manifestación de Dios
en carne. Entonces, miramos que como el ser humano, ¿verdad?, es compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Dice, Dios es espíritu que no poseía carne, según Génesis, ahí nos habla capítulo 1, versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Solamente era espíritu. Entonces, eso era en el principio, ¿verdad? Pero para manifestarse, dice, para Dios manifestarse en carne, dice, necesariamente necesitaba de un cuerpo. Por eso Dios decidió engendrar en el vientre de María un ser para humanarse, según Mateo capítulo 1, versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Casi todos sabíamos esa porción. Casi todos sabíamos que Jesús fue engendrado, ¿verdad? No necesitábamos tanta enseñanza porque toda la gente lo decía, ¿verdad?, que María había concebido a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, pero aquí lo miramos en la palabra, ¿verdad? En Mateo capítulo 1, versículo 20, ¿verdad? Estamos viendo aquí cómo, ¿verdad?, el ángel viene y habla con José, ¿verdad? Y habla aquí y diciéndole que no temiera, que no se turbara, que no pensara que era de otro hombre, sino dice aquí que el ángel vino en un sueño, ¿verdad? Vino y habló con José y dijo, y le dijo, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Le habló, le previno, ¿verdad?, en ese sueño a José. Y dice, y el hijo que nacerá llamará su nombre Jesús. También le dijo eso. Mateo capítulo 1, 21 dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces miramos cómo empieza la manifestación, cómo el Espíritu necesita un cuerpo, ¿verdad? Y Dios usó a María, ¿verdad?, para obtener ese cuerpo, vamos a decir así. Dice, y será llamado Hijo de Dios, porque Dios lo engendró, sí, obra del Espíritu Santo. Dice Lucas capítulo 1, versículo 35, dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será hijo de Dios. Miramos aquí cómo, ¿verdad?, otro ángel, aquí miramos también el ángel viene a María y le habla a ella. Dice. Miramos aquí en Lucas capítulo 1, 35 esto. Dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con tu sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dios engendró a su Hijo para Él manifestarse en carne. Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Y en verdad que es un misterio porque no es fácil entender los propósitos de Dios. A través de su palabra, pues empezamos a mirar cuál era el propósito de Él. ¿Qué es lo que Él hizo para poder lograr obtener ese cuerpo?
tuvo que usar a María, ¿verdad? El cuerpo de María para poder manifestarse en carne. Entonces, y es un misterio, en verdad que es un misterio porque no lo podemos mirar a claro. Un misterio es algo que no todos podemos entender, ¿verdad? Cómo el Señor tuvo que hacer esto para manifestarse en carne. Dice, entonces por eso dice aquí, ¿verdad? Que es un misterio, pero aquí lo estamos mirando. Dice la palabra, por eso estamos hablando, dice allí en la palabra que dice, ¿verdad? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas que tú conoces, porque el Señor no es el que nos da la visión, el Señor es el que nos muestra a través de su palabra, ¿verdad? ¿Cuál es el misterio de Él? Dice, Dios fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu, visto de los ángeles y predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba, ¿dónde? En gloria. Entonces, miramos cómo se manifiesta, ¿verdad? Dice Colosenses capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice, mirad que nadie os engañe. Por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Eso según, allí miramos en el libro de Colosenses, ¿verdad? Mirad que nadie os engañe. Por pensamientos solamente y huecas sutilezas, dice, según las tradiciones. ¿Verdad? ¿De qué? De los hombres. Pero por eso la palabra aquí nos miramos la verdad dice que nos va a hacer libres. Por eso tratamos de buscar en la palabra de Dios la guianza, tratamos de buscar la dirección de Dios y conocer a Dios. ¿Y cómo podemos conocer a Dios? A través de su palabra. Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Según Juan capítulo 1, versículo 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces estamos mirando cómo la palabra nos enseña con esas escrituras, ¿verdad? La manifestación. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 19 dice, y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, ahora tenemos nosotros un trabajo. Efesios capítulo 1, versículo 9 al 10, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así que están en los cielos como las que están en la tierra. Dándonos a conocer, dice, el misterio de su voluntad. ¿Cómo conocemos una vez más, como estábamos hablando hace un momento, cómo podemos conocer su voluntad? Solamente a través de su palabra, a través de su enseñanza. Por eso es muy, muy hermoso, hermanos, estudiar la palabra y
Yo sé que cuando venimos al camino del Señor, pues venimos ciegos, venimos ajenos a la voluntad de Dios. Pero gracias a Dios que ahora tenemos la oportunidad, dice la palabra del Señor, que ahora somos nuevas criaturas. Y ahora tenemos el tiempo, ahora podemos mirar la palabra del Señor. Y cuando miramos la palabra del Señor, pues ya miramos cuál es la voluntad del Señor. Empezamos a mirar lo que antes no mirábamos, así como aquel ciego, ¿verdad? Que dice que era ciego de nacimiento y le dijo, Jesús, Jesús, ¿verdad? Y dice que lo sanó, le dio su vista, pero solamente Jesús pudo darle esa vista. En Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es aquel, ¿ya? Esto es al diablo. Tuvo que manifestarse, tuvo que morir en la cruz del Calvario para derrotar, ¿verdad? Y romper ese imperio, dice. En Romanos capítulo 9, versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿cómo miramos cómo Dios trabaja? Dice en Juan capítulo 14, versículo 8, versículo 11, dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino porque el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creerme por las mismas obras. O sea, ¿qué estaba haciendo? Obras. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. Estamos hablando aquí del Antiguo Testamento. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, y cuando heredó más excelente nombre que ellos. Fíjese, Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿cómo podemos mirar, verdad? Esa manifestación, podemos mirar, ¿verdad? Esa manifestación de Dios en carne. Miramos todas las citas que estamos hablando, era su manifestación en carne a través de esas citas bíblicas. Estuvimos mirando esto. Dice Jesús, pero vamos a ver en este pasaje 5, vamos a mirar que Jesucristo es Dios. Si usted todavía tiene dudas, bueno, pues ahora vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a mirar estas escrituras, y estas escrituras nos van a revelar que Jesucristo es Dios. Tal vez usted tenga dudas, tal vez usted ya lo sabe, pero tal vez usted es un nuevo convertido y tiene sus dudas. Tal vez tenga sus dudas, pero en esta lección vamos a aclarar esas dudas. Si Jesucristo es Dios,
Dice, las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento testifican que Jesucristo es Dios. Porque sobre todas las cosas. Muchos tenemos esas dudas. Yo pienso que mucha gente, yo comentaba hace muchos años, yo me hice esta pregunta. Yo asistí a una iglesia y tal vez no había entendido, el Espíritu Santo no me había revelado ese nombre. Y un día yo en mi recámara yo me preguntaba a sí mismo, ¿y cuál es el nombre de Dios? Yo no sé cuántas personas, así como yo, pues era mi ignorancia, pero yo no sé cuántas personas también se han preguntado, bueno, pues, ¿cuál es el nombre de Dios? Y aquí miramos en esta lección, esperamos que pueda aclararse. Dice, Jesucristo es Dios. Dice, las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento testifican que Jesucristo es Dios por sobre todas las cosas. Allí en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Timoteo capítulo 2, versículo 3 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Usted puede ir a ver estos versículos bíblicos allí en su hogar, puede estar mirando y podemos mirar esto. Y aquí miramos cómo se manifiesta, ¿verdad? Cómo miramos que Jesucristo es Dios. Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En Juan capítulo 20, versículo 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice, porque Él habita corporalmente, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Miramos? En 1 Juan 5:20 dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces estamos mirando cómo la misma palabra, ¿verdad?, nos explica. Y miramos cómo estos textos bíblicos se dice Jesucristo es Dios. En 2 Corintios capítulo 3, versículo 17 dice, porque el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Ahí 1 Timoteo 3:16 dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo y recibido en gloria. Si empezamos a meditar, ¿verdad?, ¿quién fue, verdad? ¿Quién fue el que se manifestó en carne? Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles y creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Estamos hablando de Jesucristo. Juan versículo 1, capítulo 1, dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, era con Dios, y el Verbo era Dios. En Juan nos dice, en capítulo 1, versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre,
lleno de gracia y de verdad. Entonces miramos allí en ese pasaje. Vamos a Apocalipsis, dice, vamos a poner, dice 1:8, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor. ¿Okay? Está hablando de la revelación de Juan, ¿verdad? Cómo esta revelación habla en Apocalipsis capítulo 1, y dice que Juan miró, dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Si miramos, si nos detenemos un momento y meditamos en este versículo, dice, alfa es primero, omega es el último, ¿verdad? Dice, principio y fin, dice el Señor. El que es, quien está hablando de un presente, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Si meditamos en la palabra, ¿quién fue, verdad? El que era, al principio, el que estuvo aquí y el que vendrá. Entonces, miramos que el que estamos esperando es nuestro Señor Jesucristo. Solamente miramos rápidamente lo que está hablando ese versículo. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero, ¿okay? Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Fíjese aquí, el Cordero, está hablando, ¿verdad? Que también hablamos de eso, en Isaías se hablaba del Cordero. Dice que como Cordero fue llevado ¿a quién? Al matadero y no abrió a su boca. Y aquí miramos en Apocalipsis, dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. En Judas capítulo 1, versículo 25, dice, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, dice, sea la gloria y majestad. Entonces, miramos cómo estos versículos nos llevan, ¿verdad?, a la luz de la palabra, y miramos que Jesucristo, ¿quién es? Dios. Por la palabra y por lógica, ¿verdad? Si lo miramos de esta forma, a través de esto, dice, Jesús también dice que aquí en este inciso 6 dice, Jesús es el Padre, ¿verdad? Vamos a ver estos versículos y también nos van a llevar para mirar que Jesús es el Padre. Dice, Dios se ha manifestado en carne. ¿Okay? Ya miramos como que Dios se manifestó en carne, ¿verdad?, como hijo. Dice, no es otra persona de Dios, tampoco es otro Dios u otro ser espiritual, ya sea ángel o arcángel, querubín o serafín. Es el mismo Dios manifestándose en carne. Isaías capítulo 9, donde empezamos, ahí empezamos, dice, Isaías capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Miramos aquí, Padre eterno. Entonces, miramos cómo se manifiesta aquí. En Hebreos capítulo 1, versículo 5 y 6 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, mi hijo eres tú, y yo te he engendrado hoy? Y otra vez yo seré a el Padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Imagínense, qué tremendo, qué tremendo.
Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Imagínense, entonces miramos aquí es el mismo, la misma persona, el Padre y el Hijo. Dice, uno somos, dice, en Hebreos capítulo 1, versículo 8 más, del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, centro de equidad es el centro de tu reino. Juan capítulo 8, versículo 19 dice, si a mí me conocéis, también conocéis, ¿quién? Al Padre. También conocéis al Padre. Dice, si a mí me conocéis, también a mi Padre conocéis. Entonces, miramos cómo es el mismo allí. En Juan capítulo 8, versículo 24 dice, si no creéis que yo soy, en Juan 8, 27, pero no entendieron que les hablaba el Padre. Dice, yo soy el Padre, yo y el Padre uno somos, en Juan 10, 10. El que me ve al que me envió, según Juan 12, 45. Desde ahora le conoceréis y le habéis visto. Entonces, estamos hablando de cómo se manifiesta el Padre. En Juan 10:38 dice, el Padre está en mí y yo en el Padre. También miramos en Juan capítulo 1, en aquel verbo Dios fue hecho carne, ya lo miramos. Juan 14:9 dice, por tanto tiempo hace que estoy con vosotros, ¿verdad? Les dijo a Felipe. Dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre. Entonces miramos aquí también cómo Jesús, también se habla de Jehová. Dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, las Escrituras identifican a Jesús como Jehová Dios. Entonces ya estuvimos mirando toda esta lección y estamos mirando, ¿verdad? Dios manifestado, ¿verdad? En carne. Dice, conclusión, dice, qué hermoso es conocer en quién creemos, según Mateo capítulo 11, versículo 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, que Él nos lo haya revelado, es una bendición. Gracias a Dios por esta revelación, por esta palabra que nos ayuda a fortalecer nuestra fe, nos ayuda a sentar una plataforma, ¿verdad? Nuestra fe crece porque miramos a través de estas lecciones que Dios fue manifestado en carne. Y miramos que Jesús es Dios. Miramos desde el principio del Génesis, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Y dice que Dios, ¿verdad? Está hablando aquí que Él es el alfa y el omega, Él es el eterno, Él es el supremo Dios, el Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, mi deseo es que hayamos aprendido algo en este día y que Dios los bendiga. Sigamos estudiando, sigamos poniendo atención a estas lecciones y si edificamos nuestra mente, nuestro ser, vamos a ir en un aumento, así como dice la palabra, vamos a ir como a un aumento como la luz de la aurora, creciendo cada día. Hermanos, mi deseo es que Dios los bendiga. Allí en sus hogares, si tienen las peticiones, pues mándenlas allí en nuestro email. Vamos a hacer una oración y vamos a ser despedidos. Bendito Padre Todopoderoso, te damos gracias por esta hermosa lección, Señor. Gracias porque tu presencia ha estado con nosotros. Te rogamos, Señor, que tú te glorifiques en todo tiempo, Señor. Padre, bendice a mis hermanos que estuvieron acompañando este día, Señor. Bendice a nuestros amigos allí en sus hogares, Señor. Te rogamos que darán bendición sobre sus familias, Señor, y ayúdanos edificándonos, Señor, en tu palabra. Te damos gracias por todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.